también es un sinónimo porque recuerden que nosotros estudiamos a partir de embriología comparada. Y en algunos animales como los anfibios y los peces hay branquias. Entonces se llama aparato branquial. Pero en el caso de los humanos lo usaremos como aparato faríngeo pues porque nosotros no tenemos branquias, ¿verdad? Ok. Al no tener branquias pues nosotros lo que tenemos es faringe. Ok, vamos a describir cómo se forma el cráneo, la cara, la cavidad oral y el cuello y vamos a ver si me da el tiempo de decirles algunas herramientas que les van a servir cuando ustedes en clínica miden alguna malformación congénita cuyo origen sea en el desarrollo embriológico propio de esta semana. Vamos a pasar rápido estas láminas porque si yo me empiezo a detener no llego al tema y se me va la hora. Los plegamientos del embrión son los que me permiten de que ya el embrión no sea una estructura plana, sino que se forme una estructura tubular. Los plegamientos cefalocaudal, el plegamiento lateral también, de tal manera que me forma una parte craneal mucho más ensanchada, donde hay una estructura que se denomina membrana bucofaringea en el estomodeo o boca primitiva. Eso es muy importante para lo que vamos a ver. Aquí ustedes ya tienen los plegamientos cefalocaudal y lateral. Vamos a hablar solo de esta estructura ahorita, ¿verdad? Por tanto, ya el embrión tiene una forma tubular, el saco vitelino se reduce de tamaño y se va a formar el intestino primitivo, se va a reducir aún más de tamaño porque este intestino primitivo luego ya queda dentro del embrión. Aquí tiene la membrana bucofaringea, la parte craneal del embrión es lo que más se ensancha y lo que más crece porque ahí va a ser el futuro cerebro, ¿verdad? Por ende, también en la tercera semana, entre el día 21 y el día 22, se está formando el tubo neural y la cresta neural. La placa precordal, la notocorda, la cresta neural y la neurulación. Ok, eso es lo que es previo. Tercera semana, formación de la gástrula. Tercera semana, las 3 capas embrionarias, mesodermo, entodermo y endodermo. Tercera semana también se da la formación de todo lo que se refiere a tubo neural. Cuarta semana y quinta semana, cierre del tubo neural, plegamiento cefalocaudal y laterales y además de eso, el crecimiento de la parte craneal. Cuarta y quinta semana, formación de arcos y a eso es a lo que vamos. Mesodermo paraxial. El mesodermo paraxial, ustedes ya saben que es el que queda contiguo al mesodermo axial, que es la notocorda, por eso se llama paraxial, porque está al lado del eje axial, que es la notocorda. Entonces, ahí también ustedes tienen los famosos somitas. Muchachos, ¿alguien tiene un ruido feo? Por favor, apaguen el micrófono. Muchas gracias. Los somitas, entre el día 20 y el día 30, o sea, ya finalizando la cuarta semana, hay 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacra y 5 costillas. También se llaman en un momento somitómeros. Les dejo de investigación para que ustedes me digan cuando vengan al seminario cuál es la diferencia entre somita y somitómero. Aquí tienen la formación del tubo neural y el cierre del tubo neural y la formación de los somitas. Perdón, no pasé muy rápido. Y la formación de los somitas que va a darme lugar a la formación del esqueleto axial. Ahora, la formación de los huesos de la cara y también de la parte de la cara muscular y de la parte del cráneo no deriva de los somitas. Cabeza es muy aparte embriológicamente y a eso es a lo que vamos. Entonces, ¿a qué se le conoce como aparato branquial o faríngeo? Ya les expliqué por qué se llama branquial, aunque en el ser humano no lo utilizamos. Ok, es un derivado embrionario muy importante que es donde se va a formar todo lo que se refiere a cuello. Y en el caso de los peces, vuelvo y repito, a lo que se refiere a agallas, pero a branquias o agallas que nosotros pues no tenemos, ya saben ustedes, porque solamente los anfibios y los peces tienen, algunos tipos de anfibios y los peces, ¿verdad? Ok. Entonces usamos aparato faríngeo. ¿Cómo está conformado el aparato faríngeo? El aparato faríngeo está conformado por
Los arcos branquiales, perdón, pero es que me están saliendo unas llamadas de personas que necesitan entrar a la clase. Ok. Arcos branquiales o arcos faringios, vamos a utilizar solo faringio, aunque la diapositiva diga branquial, bolsas faringias, surco faringio y membrana faringia. ¿Quiénes constituyen el aparato faringio? Los arcos, las bolsas, los surcos y las membranas. Los arcos, las bolsas, los surcos y las membranas. Los arcos están en la parte externa del embrión. Ustedes lo reconocieron cuando vinieron a la clase práctica de organogénesis. Las bolsas están en la parte interna del embrión. Los surcos son las estructuras hendiduras que están entre los arcos y las membranas son las que me separan, por decir así, el arco de la bolsa. Ok. Los arcos faringios se forman en la pared faringea debido a una proliferación mesodérmica. Por eso dije al inicio de la clase que deriva del mesodermo, de la placa lateral en esta región, o sea, en la región de la cabeza o futura cabeza del embrión. Pero no es simple mesodermo, es ectomesénquima, porque están reforzadas por las células de la cresta neural. Es decir, que si ustedes solo me dicen que es del mesodermo, está malo, porque además del mesodermo, de la placa lateral, miren que les estoy diciendo de dónde deriva, no es cualquier mesodermo, también está reforzada por las células de la cresta neural. Al aparecer entre la cuarta y la quinta semana, son una barra de tejido mesenquimatoso, realmente es ectomesénquima, que están separados por las bolsas faringias, que son evagenaciones endodérmicas de las faringes, y por la hendidura faringea. Cada arco consta de un núcleo de tejido mesodérmico cubierto por ectodermo y revestido por endodermo. Y esta clase les va a gustar. Y les voy a decir por qué les va a gustar, porque se las tienen que aprender al tubo. Aquí no hay que analizar nada, muchachos, no es filosofía ni es sociología, es al tubo. ¿Quiénes conforman un arco? Un núcleo de tejido mesodérmico recubierto por una capa ectodérmica y revestido por una capa endodérmica. Eso es lo que constituye. ¿Cómo se van a desarrollar? Se desarrollan los primeros días de la cuarta semana. Primer arco faringio, que va a ser el primordio de la mandíbula. El primer arco es el primordio de la mandíbula y va a finalizar al terminar o finalizar la cuarta semana o inicios de la quinta, 4 pares de arcos, donde el quinto y el sexto son más pequeños y rudimentarios en el ser humano, ¿verdad? Ya sabemos que hablamos de animales también, porque, bueno, no hay otra manera de estudiar la embriología, pero nos interesa lo que sucede en el ser humano. Ok. Bien. Aquí tienen un embrión a los 24 días, la parte lateral externamente, aquí tienen el primer arco y el segundo arco. Luego a los 26 días ya aparece el tercer arco y a los 28 días el cuarto arco. El estomodeo, que es la boca primitiva, futura boca del embrión. Este es frente, aquí lo vemos de frente, y ustedes ven, estos son los arcos y el estomodeo. Esto se llama prominencia frontonasal, que también es un derivado mesodérmico que va a lograr la formación de la cara. Bueno, parte de la cara, exactamente la parte frontal y la parte nasal, porque forma luego la prominencia frontonasal, los procesos nasales, mediales y laterales para formar lugar a la nariz. Y como siempre, aquí hago un paréntesis para decirle dónde van a estudiar. Van a estudiar en embriología de Ladman, embriología de Moore y embriología de Arteaga, ¿ok? Sale muy bonito. En ese orden se los aconsejo. Pueden estudiar como a ustedes mejor les parezca, son libres, pero les aconsejo por la información, muchachos, ¿verdad? En este caso, Ladman está muy bueno en asunto de esquemas y muy puntual. Y aquí, como les digo, va a llegar el momento en que van a tener que memorizar, porque esto es de mucha memoria. Esta clase sí es de mucha memoria. Ok, vamos a ver entonces. El primer arco faringio
es arco mandibular, así se denomina, está formado por dos prominencias, una prominencia mandibular y una prominencia maxilar, también llamadas proceso. Proceso mandibular y proceso maxilar. El proceso maxilar es más pequeño. La prominencia mandibular me va a dar lugar en el adulto a la mandíbula. El hueso de la mandíbula es un hueso muy especial. Tiene una osificación muy especial. Cuando lleguemos a osificaciones se los voy a explicar. Y deriva del primer arco. Exactamente la prominencia mandibular, muy fácil de aprender porque es su nombre. La prominencia maxilar me va a formar al hueso maxilar, al arco cigomático, que también está formado, ¿verdad?, del hueso cigomático, y a una parte o una porción, la porción escamosa del hueso temporal. El segundo arco se llama arco ioideo y me da lugar a la formación del hueso ioideo y regiones adyacentes al cuello. Aquí se los pongo más bonito. El primer arco, llamado arco mandibular, está formado por lo que forma el nervio, músculo, hueso y ligamento, pero no les expliqué algo. Voy a pasar los cuadros y luego se los explico en un esquema. Porque esto está muy en cuadro, porque así es como se lo deben de aprender a la hora de estudiarlo, pero quiero explicárselo mejor en el esquema. Para que me comprendan un poco, yo les decía que cada arco estaba formado por un núcleo mesenquimatoso. Ok, estudiemos eso. ¿A qué dar lugar el mesodermo? El mesodermo da lugar a hueso, músculo, ligamentos, tejido conectivo. Eso ustedes ya lo saben. Por ende, van a tener derivados muscular, óseo y ligamento. Ahora, les dije que también llegaban células de la cresta neural, por eso se llama ectomesénquima. El único sitio específico que el mesodermo se llama así es en la cabeza y en la cara. ¿Y por qué? Por los derivados de la cresta neural. Y eso me hace que haya un nervio o un par craneal para cada arco. Por eso esa cresta neural que son, si estudiaron la tercera semana se van a dar cuenta que cuando cierra el tubo neural, cuando se va cerrando el tubo neural, primero se forma un surco, que es el surco neural. Y de los extremos del surco se desprenden, así lo dice el libro, se desprenden células, neuronas en este caso, que llegan y migran en proceso de migración. ¿Hacia dónde? Hacia lo que va a ser futura cabeza del embrión, exactamente a los arcos. Entonces, por eso tiene un nervio cada uno. Entonces, cada arco va a tener un derivado nervioso, un derivado muscular, una estructura ósea, una estructura ligamentosa y un derivado cartilaginoso. Eso es lo que debemos de aprender. Vuelvo y repito, cada arco tiene un núcleo mesodérmico o mesenquimatoso con células de la cresta neural, además de eso revestido por ectodermo y revestido por endodermo, recubierto por ectodermo con un derivado nervioso, un derivado muscular, óseo, ligamentoso y cartilaginoso. Ahora sí, una vez que expliqué un poco esto, le puedo decir que solo es leer, entonces le voy a leer la diapositiva, le voy a dar lo más importante. El primer arco, ¿a qué da origen? Su nervio es el quinto par craneal o nervio trigémino. Da origen a todos los músculos masticadores, los maceteros, los miloioideos, el vientre anterior del digástrico y también músculos del oído, músculo del martillo y periestafilino externo. ¿Cuáles son las estructuras óseas derivadas del primer arco? Martillo y yunque, que son dos huesitos del oído medio. Y los ligamentos tienen que ver con el oído medio también, ligamento anterior del martillo y ligamento esfenomaxilar. Ese es el primer arco. El primer arco tiene un cartílago que tiene nombre propio, que se llama cartílago de Meckel. El cartílago de Meckel es muy importante porque al ser el cartílago del primer arco se va a degenerar y me va a formar después por osificación condrocraneal al martillo y al yunque. Y además de eso sirve de pivote o guía para formar la osificación de la mandíbula. Por eso es que la mandíbula tiene una osificación especial, porque un cartílago va guiando su osificación. Vuelvo y repito, primer arco, nervio trigémino, cartílago de Meckel, músculos masticadores, estructuras óseas, martillo y yunque del oído. ¿Ok? Eso se lo deben de aprender, muchachos, ¿verdad?
No hay otra manera, solo repitiéndolo para que su memoria a largo plazo funcione. El segundo arco se llama arco hioideo. El nervio es el séptimo par craneal, también llamado facial. Los músculos son todos los músculos de la cara, músculo de la expresión facial, pero también hay músculos del estribo, que estamos hablando del oído, y el vientre posterior del digástrico. ¿Cuál es la estructura ósea? El estribo, la apófisis estiloides, que es del hueso temporal, el asta menor del hueso hioides y la parte superior del cuerpo del hueso hioideo. ¿Cuál es el cartílago? Se llama cartílago de Reichert, tiene nombre también. ¿Cuál es el ligamento? Ligamento estiloideo. Entonces, segundo arco, repasemos, séptimo par craneal, músculos de la expresión facial de la cara y músculo del estribo, hueso estribo, apófisis estiloides del hueso temporal, astas menores del hueso hioideo y parte superior del cuerpo del hueso hioideo. Tercer arco, glosofaringio o noveno par craneal, músculos estilofaringio. Ya esto ya va, miren que vamos bajando. Tal vez al que me está poniendo atención va viendo que vamos cráneo caudal. El primer arco me forma la parte de la cara y todo lo que tiene que ver con oído. El segundo arco es la parte superior del cuello y el tercer arco ya vamos al cuello. Por ende, me va a formar el músculo estilofaringios y que son músculos de la faringe, y el asta mayor del hueso hioides con la porción inferior del cuerpo del hueso hioide. Es decir, el hueso hioideo lo forman dos, el segundo y el tercer arco. La parte superior y las astas menores, el segundo. La parte inferior del cuerpo y las astas mayores, el tercero. Este tiene cartílago también, solo que no tiene nombre, ¿no? Cartílago del tercer arco. En cambio, el primer arco del cartílago se llama Meckel y el segundo arco se llama Reichert. Cuarto y quinto arco. Nervio laringio superior y recurrente, que son ramas del décimo par craneal. En otras palabras, nervio vago, así se llama este nervio. Los músculos, todos los que tienen que ver con faringe y paladar. Faringe, laringe, cricotidoideo, elevador del velo del paladar y constrictores. Los cartílagos de la faringe, los cartílagos de la laringe, aquí se los tengo escritos, son tiroides, cricoides, aritenoides, corniculados y cuneiformes. Son pares, excepto el tiroides y el cricoides, que es impar. Vuelvo a repetir porque yo cometí un error ahorita, son cartílagos laringios, o sea, de la laringe. Ok. ¿A qué hora tienen clases, muchachos? ¿A las 10? Sí, doctora, a las 10. Pedro, deja de grabarme la clase, por favor. Pedro Antonio Jiménez Prado. No me grabe la clase. Ok, aquí esto solamente es lo mismo, no les voy a volver a leer porque esto no leo diapositivas, pero esto como es muy mucho de memoria, pues aquí está más fácil. Vuelvo y repito, inclusive en el Latman está así como lo tengo, es el que más me gusta en la cuestión de dibujos porque está por colores. Entonces ustedes pueden ver que el primer arco, por ejemplo, es el cartílago de Meckel, les decía yo. Entonces ustedes van a buscar los celestitos. Ok, entonces el primer arco me da lugar a martillo y a yunque y al ligamento esfenomandibular. El segundo arco, que el cartílago se llama de Reichert, me da lugar a estribo, que es otro huesito del oído medio, al proceso estiloideo del hueso temporal y la parte superior del cuerpo del hueso hioides. El tercer arco es como color lilita. Si ustedes ven, aquí está como un lilita suave, es los astas mayores del cuerpo del hueso hioides y la porción inferior del cuerpo del hueso hioideo. Y el cuarto arco me forma todos los cartílagos de la laringe, que está en un color morado, que es el tiroides, cricoides, aritenoides, corniculados, cuneiformes. Entonces, por eso me gusta, porque ustedes a la hora de estudiar, pues está bastante, académicamente está muy bonito el Latman, pero también Moore, ¿verdad?
O sea, en cualquiera de los dos libros. Segundo arco, el ioideo, ya lo vimos. Ahí, ¿verdad? Para que lo vean. Tercer arco es el glosofaringio. El cuarto y el quinto arco están fusionados. Y es lo que me forma prácticamente son los cartílagos de la laringe, que es aquí, ¿verdad? Todo esto. Entonces vamos lo que les decía, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto fusionados. Algunos dicen que el quinto es rudimentario y se fusiona con el cuarto, y otros libros dicen que es fusionado completamente, como lo tengo aquí en la diapositiva, inconstante, rudimentario, y no tiene una barra cartilaginosa identificable, sino que se fusiona con el cuarto para formar los cartílagos de la laringe. Ok. ¿Cómo está compuesto los arcos faringeos? Bueno, ya se lo he dicho muchas veces, mesénquima del mesodermo lateral con células de la cresta neural, ectodermo, endodermo y células de la cresta neural, ¿verdad? Ahí se los puse bonito. Entonces, esto es un arco. Todo el aparato. El componente endodérmico es la parte interna y está en amarillo, un núcleo mesenquimatoso y el ectodermo. Ok. ¿Alguna pregunta de arcos, muchachos? ¿Alguna pregunta de arcos? Doctora, ¿qué tipo de corte? Este es un corte transversal, pero fue a nivel del propio arco faríngeo, como que a nivel del arco hayas cortado transversalmente al embrión y lo hayas destapado. Entonces puedes ver la parte de adentro. Es meramente transversal, pero a nivel del arco faríngeo. Si haces un corte transversal más abajo, no vas a ver eso. Vas a ver, dependiendo por dónde pase el corte, probablemente lo que veas sea ya miembro superior y parte de tórax. En esta parte es a nivel del arco y es cuarta semana, porque todavía, como tú puedes ver, no se ha diferenciado en lo que yo he estado hablando ahorita. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, muchachos, de arcos? Bien, sigamos entonces. Vamos a bolsas, por eso les digo. Bolsa está en la parte interna, ya que la muchachita me preguntó, muy buena pregunta, qué tipo de corte es. En ese caso es transversal, pero ahorita para que nosotros podamos mirar la bolsa faríngea tengo que hacer un corte craneal o un corte frontal. Ya se ubican cómo es el corte craneal o frontal. Hago el corte frontal al embrión y lo destapo. Entonces voy a ver la parte interna. En otras palabras, haciéndolo sencillito, las bolsas se encuentran en la parte interna. Por eso derivado es endodermo, porque estamos hablando de la parte de revestimiento. La bolsa es ancha en la parte craneal y luego se hace más angosta, se continúa con el esófago, entonces miren que estamos hablando de parte interna y es endodermo lo que me lo reviste. Endodermo. Siempre las bolsas son igual que los arcos, son 4, la quinta es rudimentaria y se fusiona con la cuarta. El endodermo que se pone en contacto con el endodermo de los arcos, el endodermo de la bolsa que se pone en contacto con el ectodermo de los arcos me va a dar lugar a la formación de lo que se denomina membrana branquial. Eso no la podemos ver, ¿verdad? Porque imagínense el endodermo íntimamente en contacto con el ectodermo, ¿verdad? Y eso me forma una membrana, como les decía, que es la membrana braquial. Ok, bien. Continuemos. La primera bolsa. La primera bolsa faríngea da lugar a lo que me forma oído. Me gusta decirlo sencillo para que ustedes se den una idea. Si es lo que forma oído, entonces, ¿a qué vamos? Aquí están escritos. El fondo del saco tubo timpánico, que es un órgano en el oído. El tímpano, los recesos tubotimpánicos, que también le denominan cavidad timpánica, y algo que se llama trompa auditiva, trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio. Es lo mismo. Les digo los nombres como lo van a ver en anatomía y también, aunque ya no se usan epónimos,
pues le ponen el nombre de alguien, ¿no? Como la trompa de Eustaquio, igual que los cartílagos que tienen nombre de la persona que los descubrió, por decir así, pero pues ahora los epónimos están desapareciendo. La segunda bolsa faríngea me va a dar lugar a la formación de la amígdala palatina, las criptas amigdalinas y los nódulos linfoides de la amígdala palatina. La tercera bolsa me va a dar lugar a la glándula paratiroides inferior con el timo. El timo es un órgano que se encuentra, ya lo vieron ustedes en embrión, en el periodo embrionario es muy grande, los bebés nacen con un timo grande y luego va desapareciendo, porque realmente él solamente trabaja, por decir así, en el periodo fetal, tiene que ver como un órgano de hematopoiesis, pero luego la médula ósea es lo que hace esa función, entonces el timo desaparece. O sea que timo solo tienen los recién nacidos y luego va quedando solo vestigio en las personas mientras va en su desarrollo. Por eso es que en el embrión se ve grande, pero realmente ya el adulto no tiene timo. La cuarta bolsa faríngea lo que deriva es la glándula paratiroides superior y los cuerpos ultimobranquiales, que así se llaman. Esos cuerpos ultimobranquiales en algunos animales son importantes, ¿verdad? Ok. Entonces, miren lo que les decía del corte coronal o frontal para que ustedes puedan ver, esto es por dentro, estamos viendo una vista por dentro y ahí ustedes pueden ver en las bolsas, ¿verdad? Y pueden ver, como les decía, en las bolsas, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta y la quinta. Es en la parte interna. La parte externa, estos son los arcos. Entonces, miren, aquí está lo que les decía. Todos tienen, cada arco tiene un nervio, un cartílago, también tiene un derivado sanguíneo, no se lo había dicho, un derivado sanguíneo. Cada uno de estos tiene una arteria, generalmente de los arcos aórticos, que también se llaman arcos, porque su formación deriva del corazón y de la formación de los arcos aórticos. Tiene mucho que ver. Los surcos, le decía que era el ectodermo que se une al endodermo. Esas son las membranas en la parte interna. El surco solo se puede ver en la parte externa. Todos los surcos desaparecen excepto el primero. Ya lo voy a explicar con una imagen mejor. Todos los surcos desaparecen excepto el primero. Las membranas, que son 4, que es la unión del endodermo con el ectodermo, ya también se lo voy a enseñar. Aquí quería enseñárselo. Bien, entonces ya vimos los arcos, ¿verdad? Entonces vimos la bolsa. La primera bolsa faríngea me forma, aquí está, internamente, vuelvo a repetir, me forma lo que es el receso tubo-timpánico y la tuba auditiva, trompa de Eustaquio, ¿verdad? O tuba faringotimpánica. La segunda bolsa me forma lo que son las amígdalas palatinas. La tercera bolsa me forma, aquí lo tienen, la tercera bolsa me forma el timo y la glándula paratiroides inferior. Cuando el timo baja, se trae la glándula paratiroides inferior hasta aquí abajo. Se la arrastra, como decimos. Y la cuarta bolsa me forma la glándula paratiroides superior. La glándula paratiroides anatómicamente se encuentra en el cartílago tiroideo. Por encima del cartílago tiroideo está la glándula tiroides, que eso lo van a ver en endocrino el año que viene. La glándula tiroides se forma en la lengua, la base de la lengua, y baja hasta el cuello, donde es su posición anatómica. Igual la paratiroides se forma en el arco, el timo la arrastra y baja hasta los cuernos del cartílago tiroideo, donde va a estar anatómicamente, pero ustedes ven endocrino el otro año. No me quiero meter a eso, solamente les explico para que se den una idea a la hora de estudiar. Ahora, las membranas son estas estructuras que ustedes ven aquí, bien pegadito. Aquí la primera membrana, miren, que me forma la membrana timpánica. Y el primer surco me forma el conducto auditivo externo. Por ende, todo el primer arco me forma oído, muchachos. El oído, tanto interno como externo, va derivado del primer arco. Ustedes ven aquí la primera hendidura, o es lo mismo, ¿verdad? Forma o surco o hendidura, les dije que da lo mismo. Aquí forma el primero me forma el conducto auditivo externo. Luego esto se junta, se une lo celeste con lo amarillo y me forma la primera membrana, que es la membrana timpánica. Por eso les repito que todo oído tiene que ver. Ok, el segundo, el tercer y el cuarto surco se fusionan.
y me forman algo que se llama seno cervical. El seno cervical va disminuyendo de tamaño hasta que desaparece completamente, porque nosotros no tenemos branquias. Si tuviéramos branquias, se nos formarían unos surcos en el cuello, pero todo el mundo tiene su cuello liso, por esta misma razón. Porque se fusionan, el mesodermo crece y el seno desaparece. Si el seno no desaparece, se forma un problema que se llama fístula del seno cervical, que tiene que ser quirúrgico luego que el niño nazca. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? Ok, entonces aquí está. Dígame. Dime, te escucho, hija. Entonces, de los arcos, es decir, todas las estructuras que hemos estado hablando, nos va a formar las distintas porciones que tenemos, ¿cómo le digo? Las distintas estructuras que poseemos en nuestra cabeza, en nuestro rostro. Es deriva de los arcos faringeos, ¿sí? Todita la estructura, así es. Esa es la pregunta, hija. Sí. Toda la cabeza y el cuello se forman de los arcos. Por eso es algo especial, diferente. Por eso tienen su propia irrigación a través de los arcos aórticos y su propio nervio o par craneal. Por eso deben ir a estudiar. Porque no hay otra manera de aprendérselo. Se lo tienen que aprender de memoria. Ok. El cartílago del primer arco es el cartílago de Meckel. El cartílago aquí lo tienen. Aquí está también con dibujitos los huesos. Miren, estos son los huesos del primer arco. La porción escamosa del hueso temporal, el hueso cigomático, el arco cigomático, el maxilar inferior y el maxilar como tal. Y todo el oído lo contribuye el primer arco, martillo y yunque. El segundo estribo, aquí está el martillo y aquí está el yunque. En el oído medio que deriva del primer arco. El estribo, este que está aquí, el más chiquito, deriva del segundo arco. Aquí está el cartílago de Meckel y lo que me da lugar a la formación. Luego tienen el segundo arco en azul, el cartílago de Reichert, y el último, el tercer arco, el hioideo. El cuarto forma cartílagos. Aquí están los músculos que los puse aparte. El nervio del primer arco, trigémino. ¿No han visto pares craneales o ya lo vieron? No. Pares craneales todavía no han visto. No. Ok, entonces tienen que ir a ver eso de los pares craneales porque aquí sí es importante. El nervio del segundo es el séptimo par craneal o nervio facial y el del tercer arco es el glosofaringeo. El cuarto y sexto arco, algunos dicen cuarto y sexto arco, no se asusten, otros dicen cuarto y quinto, está correcto. Eso es porque en el hombre está fusionado, realmente son 4 solamente. Y el último, el del cuarto, es el nervio vago o décimo par craneal. Las bolsas con un revestimiento endodérmico epitelial que me da lugar la primera bolsa, la trompa faringotimpánica, la segunda bolsa, la amígdala palatina, la tercera bolsa a la glándula paratiroide inferior con el timo y la cuarta bolsa a la glándula paratiroide superior. Cuando no se da la formación de esto, igual que en embriología, cuando no se forma algo en el momento adecuado, no se forma después. Si hay una migración insuficiente de células de la cresta neural, se va a dar un síndrome muy importante que se llama síndrome de Treacher-Collins o síndrome de primer arco, donde si ustedes ven toda la parte del oídito en el niño está mal formada, igual que la parte, hay hipoplasia, o sea, el hueso malar está chiquito y la mandíbula no se formó. Miren, el ojito está guiñado, una expresión muy nicaragüense, lo correcto es decir traccionado, para que me comprendan, digo guiñado o traccionado, porque esto está hipoplásico. Eso es por una no formación en el primer arco. El síndrome de Pierre-Robin también es debido al primer arco. Si ustedes pueden ver, la orejita está bien baja y hay una gran hipoplasia hasta apnata, es decir, que la mandíbula no se forma. Síndrome de Treacher. Muy común el síndrome de Treacher-Collins. Malformaciones branquiales, la fístula branquial,
Los quistes cuando no se da bien la formación del seno cervical, y esto es quirúrgico. No hay otra manera de resolver excepto llamando al cirujano pediatra si es un niño o al cirujano y de esta manera corregirlo quirúrgicamente. Si no, es exponer al sufrimiento a ese paciente por toda la vida, porque aquí hay derivación de saliva, derivación de alimentos, siempre está infectado. Y si ustedes no saben de arco faríngeo, cuando llega a la consulta no van a saber hacer el diagnóstico y le van a poner como que un absceso, cualquier otra cosa, cuando es un problema embriológico que mientras no se corrija, pues va a sufrir el paciente toda la vida. Glándula tiroides no la vamos a ver, muchachos. Lo siento, voy a cambiar de diapositiva, me dan un momento, porque eso lo ven en endocrino. ¿Oyeron? Vamos a ver hueso ahora. Ay, me disculpan, pero no puedo hacer una sola diapositiva porque realmente es bastante información. Entonces vamos a ver ahora cara, cráneo y paladar. La glándula tiroides se forma en la lengua, en la cavidad bucal o estomodeo. Por eso es de que nosotros la damos en la clase de cara, pero con el nuevo currículum ustedes tienen un acápite de endocrino en embriología 1, luego que pasen en embriología básica. Por tanto, cuando lleguen a endocrino van a ver cada una de las glándulas del sistema endocrino. Ok, vamos a huesos porque ya me estoy quedando sin tiempo. Y huesos me interesa mucho que lo miremos porque es muy importante. Formación de cara. La formación de cara también tiene que ver mucho con los arcos faríngeos. Se inicia igual en la cuarta semana. Cuarta y quinta semana, además de estarse formando muchas otras cosas, está el embrión en todo lo que tiene que ver con cráneo y con cara y con arcos. Se forma a través de la prominencia frontonasal única, las prominencias maxilares pares y las prominencias mandibulares pares. Prominencias maxilar y mandibular, ¿de dónde deriva? De primer arco. ¿Verdad? Eso ya lo saben ustedes, de primer arco. Aquí están de nuevo, prominencia frontonasal, límite craneal, prominencias maxilares, límites laterales y prominencia mandibular, entre la quinta y la octava semana. Ok. Esta es la prominencia frontonasal, prominencia maxilar, prominencia mandibular. Esto es primer arco. Todo esto. Y esta prominencia frontonasal deriva del mesénquima circundante al lo que se conoce como vesícula encefálicas. Ok. En el día 24, miren ustedes, el embrión no tiene ningún aspecto humano. Es lo que les decía yo cuando les di la clase de embrión. Y los ojos están muy laterales. Completamente se forman en la parte lateral porque el ojo no viene de la cara. El ojo se forma en diencéfalo, que es sistema nervioso. Entonces, hasta que se ha formado la carita, es que se va a ver el ojo. Entonces, ¿cómo vamos a formar la cara? Voy a explicarles eso ahorita, aquí. Se forma a partir del proceso frontonasal, proceso maxilar y proceso mandibular. El proceso frontonasal va creciendo y ensanchándose. Y en la parte inferior se va a dar un engrosamiento ectodérmico que se conoce con el nombre de placoda nasal. La placoda nasal se va a invaginar en el centro un surco que se llama surco nasal. Y se va a formar dos rebordes. Un reborde que se llama procesos nasales medianos o procesos nasomedianos y procesos nasales laterales o procesos nasos laterales. Hasta ahí vamos. Luego esos procesos nasomedial, aquí está, y nasolateral van a ir creciendo y ensanchándome de tal manera que los nasos medianos se van a unir en la línea media aquí y me van a formar lo que es el dorso de la nariz, el tabique y la punta de la nariz. Y los procesos nasolaterales van a quedar formando lo que se conoce como alas de la nariz. Aquí lo tienen donde se van juntando, se van uniendo y se unen o se funden entre sí. Y se van a fundir también con las prominencias maxilares, de tal manera que esta parte del proceso frontonasal, este mesénquima del proceso frontonasal, este que está aquí con el cursor, se va a osificar por osificación membranosa y me va a formar hueso frontal. Y los procesos nasomedianos se van a unir y me van a formar la parte central, lo que es dorso, punta de la nariz. Y los procesos
nasolaterales también me van a formar alas de la nariz y van a fusionarse entre sí y con el proceso maxilar para formar todo lo que se refiere a nariz. Miren, todo lo celeste es proceso frontonasal. Por eso me gusta mucho porque está por colores y ustedes se pueden ir guiando. Y van a formar todo lo que es nariz y filtrum labial. Luego, estos procesos nasales internos se fusionan por fusión aparente para formar bien la nariz, pero el paladar secundario se va a dar por otro medio. Ya vamos a hablar de paladar para explicarle eso. La lengua también se forma de los arcos y de las bolsas. Miren que todo lo que es cara, ahí estamos. Entonces vean, el primer arco, la primera bolsa, perdón, también da lugar a la formación del mesodermo, algo que se llama prominencia linguales laterales y tubérculo impar. Y luego en la segunda tenemos esto que está aquí y esto amarillito, todos juntos y verde, si ven hay 3 colores, es lo que se conoce como cópula o eminencia hipobranquial. Lo que da lugar a los 2 tercios anteriores de la lengua es el tubérculo impar con las prominencias linguales laterales, crecen hacia adelante. Entre ellos hay un surco que se conoce como surco terminal y un agujero que se llama agujero ciego. En ese agujero estaba la tiroides. Como la tiroides ya bajó a su sitio, queda un remanente que se logra ver, que es el agujero ciego. Y el tercio posterior de la lengua, que está formada por la eminencia hipobranquial, que también me forma la epiglotis. Entonces ya se me está formando lo que es la boca por dentro y también la faringe con la epiglotis y la laringe. Todos estos cartílagos laringeos que derivan del cuarto arco, como les había explicado en arco. Ahí tiene la formación de la nariz. Ahora vamos a hablar del paladar. Si estoy pasando las letras rápido es porque eso se lo voy a dar a ustedes. Pero lo que me interesa es que entiendan el proceso. Ustedes pueden ir a leerlo, pero por eso lo explico con los esquemas. Entonces, los procesos maxilares que me van a dar lugar a la formación del cigomático y el hueso maxilar también forman algo por dentro. Ellos dan lugar originan 2 cosas. Primero, originan un segmento que se llama segmento intermaxilar. El segmento intermaxilar me va a dar lugar a la formación de un pequeño triángulo que se conoce como paladar primario, que solamente tiene que ver con el maxilar superior y los 4 incisivos. El paladar secundario o paladar definitivo está formado a partir de las crestas palatinas, que son estas, que las crestas palatinas derivan del proceso maxilar. Entonces, las crestas palatinas o procesos palatinos, esto es un corte frontal. Lo que vimos anteriormente era simplemente un corte transversal, pero aquí está frontal. Aquí ven ustedes cavidad nasal y cavidad bucal. Aún no se ha dividido. ¿Qué quiere decir? De que es una sola cavidad. Para que la cavidad se divida, el tabique nasal que deriva de los procesos del proceso frontonasal, específicamente de las prominencias nasales medianas, tienen que crecer. Y el palatino, las crestas palatinas, también van a horizontalizarse y se van a juntar con esto. Entonces ya vamos a tener 2 cavidades. Ya voy a explicar cómo. Primero, tenemos que decir que de las crestas palatinas que derivan de los procesos maxilares se forman el paladar secundario y paladar definitivo. Estas crestas palatinas, debido al que la lengua baja al piso de la cavidad bucal, pueden horizontalizarse, como lo ven aquí, y se mesodermizan en el centro. Es decir, se fusionan donde hay un proceso de desintegración de los epitelios con fusión del mesodermo, de tal manera que pareciera que es un solo hueso. Ustedes van a ver el hueso palatino como un solo hueso, pero realmente derivan de 2 partes, del segmento intermaxilar y de los crestas palatinas o procesos palatinos, y queda un remanente de que realmente embriológicamente fueron 2 huesos que se conoce con el nombre de agujero incisivo. Una vez que se me ha formado mi paladar definitivo, como lo ven aquí, y que el tabique nasal ha bajado y se fusiona con el paladar, se da la separación de tal manera que te queda ya separado cavidad nasal y cavidad bucal. Si no pasa esto, se da la formación de
un montón de malformaciones congénitas que se conocen con hendidura palatina y fisura labial. Ahora sí vamos a cráneo. Neurocráneo y bícedocráneo. El cráneo tiene dos, ¿verdad? Se forma a partir del mesénquima que rodea el encéfalo y consiste en dos tipos. El neurocráneo, que su nombre lo indica, porque me va a recubrir toda la porción del encéfalo, y el bícedocráneo, que es el esqueleto de la cara. A su vez, el neurocráneo y el bícedocráneo tienen una clasificación por su osificación. El neurocráneo morfológicamente es lo más grande del embrión, lo más visible, porque la cabeza es bien grande. Y ahí va a estar contenido lo que es el sistema nervioso cefálico, los ojos, los oídos, la porción nerviosa de los órganos olfatorios. Chicos, si quieren que termine la clase, apaguen el micrófono. Por favor. Pierdo un minuto en estárselo diciendo. Y ya pronto les pregunté si tenían clase y no me contestaron. Tengo solo 15 minutos. O sea que si voy despacio, no voy a terminar la clase. Y es al seminario que vamos ahorita la próxima semana. Ok, se llama bícedocráneo porque es la parte de la porción digestiva, el inicio del aparato digestivo, porque es la boca, la cavidad bucal, y el inicio de la porción respiratoria, que es la nariz y las fosas nasales. El neurocráneo se va a dividir en dos por su tipo de osificación. Vayan a buscarle los tipos de osificación porque no se los puedo, ahorita no se los puedo explicar, no me da tiempo. Hay dos tipos de osificación, membranosa y condrocartilaginosa o condrocráneo. Entonces, neurocráneo se divide en dos, neurocráneo membranoso y neurocráneo cartilaginoso, también llamado condrocráneo. El neurocráneo membranoso tiene células de la cresta neural y del mesodermo paraxial. Me va a formar lo que se conoce como bóveda craneana, y el tipo de osificación es intramembranosa. Me va a dar lugar a la formación de los huesos, las suturas, que son tejido conectivo, articulación fibrosa, y las fontanelas, que también son tejido conectivo. ¿Y qué huesos son los que tienen que ver con el neurocráneo membranoso? Bueno, la porción escamosa del hueso frontal, los huesos parietales, que son pares, y la porción escamosa del hueso occipital, junto o asociado a la porción escamosa del hueso temporal. Aquí lo tienen en una vista de frente y en una vista sagital o lateral. También tenemos que ver con el condrocráneo. ¿Por qué se llama condrocráneo? Porque el cartílago se convierte en hueso. Entonces, dentro del neurocráneo cartilaginoso tenemos las trabéculas craneales, que me van a dar lugar al cuerpo del etmoides o hueso etmoidal, y también me da lugar al ala orbitaria para formarme el ala menor del hueso esfenoidal. Las cápsulas ópticas, así se llaman los cartílagos. Ustedes lo pueden buscar en el libro de Ladman y les sale muy bien explicado. En las cápsulas ópticas van a dar lugar a lo que se conoce como porción petrosa y mastoidea del hueso temporal. En otras palabras, el hueso temporal tiene dos tipos de osificación, por ende, la porción escamosa forma parte del neurocráneo, pero la porción petrosa y la porción mastoidea forma parte del condrocráneo. También tienen los sacos nasales, que me van a dar lugar a las cápsulas nasales, que contribuyen a la formación del hueso etmoides o etmoidal. Yo sé que ustedes ya lo vieron en anatomía, así que no les estoy diciendo nada nuevo, porque el doctor Amaya se lo dio como neurocráneo y bícedocráneo también. Aquí tienen las cápsulas ópticas, estas cápsulas ópticas etmoidales, las cápsulas ópticas propiamente para formarme el oído, y también tienen los diferentes cartílagos que toman el nombre por la notocorda. Los que están delante de la notocorda, ya no pude hablar, perdón. Los que están delante de la notocorda son los cartílagos precordales, y los que están posterior, los cartílagos postcordales, porque así lo pone el libro de Ladman. Por eso trato de decirles cómo están en los diferentes libros. Igual lo clasifica Moore. Arteaga es un poco más
específico, tiene unos cuadros muy bonitos y tiene mucha ilustración, ¿verdad? Si quieren también revisar Arteaga. Ok, entonces vimos neurocráneo. Se divide por su clasificación en neurocráneo membranoso y neurocráneo cartilaginoso. Neurocráneo membranoso, frontal, parietal, porción escamosa del hueso occipital y temporal. El neurocráneo cartilaginoso, que también se conoce como condrocráneo, cartílagos que se van a convertir en hueso. Los huesecillos del oído son parte del condrocráneo. Recuerden que tenemos martillo, yunque y estribo. Y también tenemos el hueso etmoides y el hueso esfenoides. Ok. Los cartílagos dependen de cómo estén localizados. Hay muchos tipos, las cápsulas ópticas, las cápsulas etmoidales, le llaman cápsulas porque son estructuras como aisladas, como islas cartilaginosas que luego se fusionan y que también están en posición según la notocorda. La notocorda, si están anteriores, son precordales, si están posteriores, son postcordales. Bícedo-cráneo cartilaginoso. Entonces, ya hablamos de neurocráneo. ¿Por qué se llama neurocráneo? Porque cobija lo que es sistema nervioso central, encéfalo. Por eso es de que el embrión ha utilizado toda su maquinaria embriológica y toda su señalización molecular porque necesitan proteger algo tan importante como un órgano como el encéfalo y lo protegen con un tejido duro, por eso un tejido óseo. En cambio, el bícedo-cráneo se llama así porque tiene que ver con el inicio del aparato digestivo y del aparato respiratorio, es decir, la nariz y la boca. Vamos al bícedo-cráneo. El bícedo-cráneo también tiene dos, ¿verdad? Igual, vamos a ver el cartilaginoso, solo quiero ir pasando las diapositivas, y el membranoso. Ok. Para explicárselas mejor en un dibujo. Ok. Entonces, derivan del esqueleto cartilaginoso y aquí vuelvo a los arcos branquiales o faringeos. Por eso les dije, voy a empezar por arcos, porque para estudiar hueso tienen que saber arcos primero. Recuerden del primer arco, el cartílago de Meckel, que me va a formar el martillo y el yunque. Y el segundo arco, el cartílago de Reicher, que me va a formar el estribo y la apófisis estiloide del hueso temporal. Aquí vuelvo a repetir, el hueso temporal, no es que yo me haya confundido. Si lo menciono en varios tipos de cráneos, neurocráneo y bícedo-cráneo, es porque él tiene una osificación mixta. Es decir, tiene una parte perteneciente a neurocráneo y otra parte perteneciente a bícedo-cráneo. También el hueso hioideo, ya saben ustedes que derivan de dos arcos, que la parte superior, el del segundo, y la parte inferior del tercero, las astas mayores y la parte inferior del cuerpo del hueso hioideo, como les decía, y los cartílagos laringeos que no se osifican, o sea, el cartílago siempre es cartílago. Si ustedes se tocan el laringe, se los van a poder tocar, ¿verdad? Ok. Entonces, eso no, aquí lo tienen, esto es lo que les quería enseñar. Miren, lo que está así como rosa bajito, un color como nude, es el neurocráneo cartilaginoso. Y lo que está muy rosado es el bícedo-cráneo membranoso. Lo que está rosadito leve, el neurocráneo membranoso, y lo celeste, el bícedo-cráneo cartilaginoso. Entonces, yo estaba hablando de bícedo-cráneo, ¿verdad? Ahorita. Bícedo-cráneo membranoso, aquí lo tienen en rosado. El hueso mandibular, el hueso maxilar, que esto es primer arco, proceso maxilar y proceso mandibular del primer arco. Y también ustedes pueden ver que tienen una parte de acá de las alas menor y las alas mayores del cuerpo del esfenoidal. Luego tienen el bícedo-cráneo membranoso que está aquí en rosado. En celeste, el bícedo-cráneo cartilaginoso, que son los cartílagos de la laringe, que siempre son cartilaginosos, ya les dije eso, martillo, yunque y estribo, que son los huesos del oído. Esto fue lo que repasamos. Neurocráneo cartilaginoso, ¿verdad? Que es como color piel, y neurocráneo membranoso. Neurocráneo membranoso, lo que les dije al inicio de la clase, frontal, parietal. Aquí no se encuentra, pero también está la porción escamosa del hueso occipital, otro hueso que es delicado.
porque también el hueso occipital, vuelvo y repito, no es que yo me equivoque, sino que tienen varios orígenes. También el hueso occipital es de neurocráneo cartilaginoso. Para que digan, la doctora lo menciona en uno y en otro, sí, porque esos huesos esfenoidal, occipital y temporal tienen varias osificaciones. Si ustedes pueden ver en color piel, está parte de la porción basilar del hueso occipital, ¿verdad? Así como también están las alas mayores y menores del cuerpo del hueso etmoidal. Ok, entonces los cartílagos que forman los viscerocráneos se llaman cápsulas para que no se confundan cuando lo vayan a estudiar y tienen el nombre dependiendo por dónde estén. Por ejemplo, las cápsulas nasales y las trabéculas me van a formar parte del hueso etmoidal. El cartílago hipofisiario se llama así porque ahí se asienta la hipófisis, otra glándula endocrina, que me va a formar lo que se refiere a esfenoidal. Y la parte de los cartílagos occipitales me va a formar la porción basilar del hueso occipital. Entonces tienen su nombre por donde se encuentran. Los paracordales, como ustedes lo ven aquí, se llaman paracordales porque están al lado de la notocorda o esqueleto axial. Esta es la notocorda, estos se llaman paracordales, estos se conocen como precordales y como postcordales. Esas esclerotomas occipitales van a lugar a formar el hueso occipital. Esto les recomiendo que lo busquen, vuelvo y repito, en Lardman y Moore. Tal vez es mucha información ahorita, muchachos, porque hay que estudiarlo. O sea, esto es memorizarlo y entenderle ambas cosas. Patologías, fisura palatina y hendidura, fisura labial, hendidura palatina mixta como esta, que tiene, miren, una hendidura. Aquí no se formó crestas palatinas, ni procesos palatinos, ni hubo cierre. Entonces, la boca y la nariz queda un solo espacio. Grave, muchachos. Eso solo con cirugías. El niño debe someterse a una cirugía porque si no, tienen que componer. Miren, esto es lo que conocemos como el tabique nasal, no fusionó, por tanto no se formó ni la ala de la nariz ni la punta nasal. Esto no es una cirugía, son varias cirugías. No se formó labio, esto también no forma la parte de los procesos nasolaterales cuando se fusionan con el mesodermo del proceso maxilar. Porque la cara, todo esto de la carita, está formado por el proceso maxilar del primer arco faríngeo, igual que el oído. Entonces, ven ustedes la importancia. ¿Por qué traigo la patología? No para que la estudien, sino para que ustedes vean la importancia de saber embriología. No pueden corregir, un cirujano no puede corregir esto si no conoce el origen embriológico, porque él debe de saber cómo lo va a corregir. Igual no se puede diagnosticar. Ahí tienen 4 tipos de fisuras labiales y hendiduras palatinas. Hay muchos tipos y cada uno tiene una corrección distinta. Si tienen preguntas, estoy terminando casi. Doctora, una cosa. Doctora. Sí, te escucho. ¿En qué semana se da la sinofisis del occipital con el esfenoide? ¿Perdón? ¿En qué semana, es decir, si se da durante el periodo fetal o incluso se da después del nacimiento? No, estamos hablando de quinta, séptima semana, quinta, sexta semana, nada de periodo fetal. Todo esto ocurre en el periodo embrionario, organogénesis, ¿ok? Ahora, terminar la osificación hasta el periodo fetal, eso es otra cosa. La osificación no se da de la noche a la mañana, las osificaciones se van dando por... en tiempo y se va dando por, ¿cómo te explico? Por zonas. Y cuando lean la osificación de cada hueso es distinto. Yo lo digo en general porque no puedo hablar de cada hueso, pero cada osificación tiene que ver, depende. Por decir así, la mandíbula tiene su osificación justa paracondral entre la séptima y la novena semana, mandíbula. Los huesos del neurocráneo, séptima semana. Y son entre séptima a novena semana, séptima octava. Pero solo se van dando las espículas óseas. Las espículas óseas son como islas. Y de las espículas óseas se van osificando por matriz. Ustedes que vieron matriz, condroitin sulfato. ¿Se acuerdan del condroitin sulfato? Bueno, el condroitin sulfato es muy importante. Porque en esta parte hay abundante condroitin sulfato y dermatan sulfato para formar lo que es tejido conectivo y hueso posteriormente. Entonces, es séptima, novena, ¿ok?
Te contesté, hija. ¿Aló? Sí, doctora. Ah, bueno, gracias. Igual, pero esto es, arco, recuerda esto, arco cuarta y quinta, formación inicio de neurocráneo y isocráneo quinta, séptima. Ahora, depende el hueso, ¿ok? Depende el hueso. Bien. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? No le quiero quitar tiempo al doctor Amaya. Doctora, ¿a partir de cuándo se nos va a facilitar la guía? No lo sé. Ahí sí no les puedo decir. La doctora Yondra es la que sube la